Sonido, gloria a Dios. Seguimos con los videos. Estamos a través de estos videos enseñándole a usted la operatividad de las tinieblas, rangos, nombres y operatividades. Nombre: ladrón de la bendición. Rango: gobernador. Operatividad: roba las bendiciones al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. ¿Cómo se llama este demonio? Ladrón de la bendición. Este gobernador de las tinieblas ha sido delegado por Satanás para quitar cualquier clase de bendición, sea por palabra profética o sea por la gracia de Dios directamente. Trátese de cualquier bendición financiera, laboral, etcétera, etcétera. Él pone cualquier obstáculo, duda, impedimento, incredulidad, desaliento, desánimo, etcétera, etcétera, para quitarle la bendición a una persona. ¿Usted no ha notado a veces que una persona dice: uy, estaba a punto de hacer el negocio y se me dañó? Le quitó la bendición. Estaba a punto de vender la casa y se me dañó el negocio, le quitó la bendición. Estaba a punto de recibir una plata y se le dañó la bendición, le quitó la bendición. Estaba a punto de un trabajo, iban a dar un empleo y se lo dieron a otro, le quitó la bendición. Por eso hay que reprenderse, entiendan. El mundo espiritual es bien difícil, es bien complicado. El mundo espiritual maneja el mundo natural. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si usted no entiende, si usted no tiene cuidado, si usted no tiene la revelación de Dios, entonces hay gente que culpa a Dios, por ejemplo, por los diezmos, que yo diezmo y ofrendo y no me llega un peso. Es que yo diezmo y ofrendo y me va peor. Hay que mirar cuál es la causa. ¿Quién sabe qué cosa le está quitando la bendición? Puede haber una maldición ahí terrible. Yo ya hablé de eso, yo les mostré, hice unos videos sobre eso. Pero ¿qué nos ganamos si usted no pone por obra? Usted no pierde nada poniendo por obra los estudios de los videos en su vida. Usted no pierde nada y puede ganar mucho. Pero si usted no lo pone por obra, pero si usted no cree, si usted tiene el espíritu de Tomás, hasta no ver, no creer, pues le toca que echar primero el espíritu de Tomás, el espíritu de incredulidad, para que usted pueda creer. Les recuerdo que la Biblia dice que llamemos lo que no es como si fuera. Llamen a lo que no es como si fuera. Usted y yo no vemos a Dios. Nadie puede ver a Dios. Pero están sus promesas. Dios no miente. Ahí está su palabra, Dios no miente. Entonces Job dice: no se culpe, el hombre no culpe a Dios, el hombre cúlpese a sí mismo por su pecado y por su ignorancia. Ok, sigamos adelante. Este gobernador de las tinieblas ha sido delegado por Satanás para quitar cualquier clase de bendición, sea por palabra profética o sea por la gracia de Dios directamente. Cualquier bendición financiera, laboral, de salud, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. Nombre: veamos. Nombre: Asmodeo. Rango: principado. Operatividad: hacer romper los pactos matrimoniales. La operatividad de este demonio es siniestra. Él sabe que el matrimonio fue establecido por Dios
a los seres humanos y que los matrimonios gozan de privilegios de Dios. Y este demonio hace su mayor esfuerzo para tratar de destruir los pactos matrimoniales, acabando así con los matrimonios legítimamente establecidos por Dios. Este demonio es el que hace romper el pacto matrimonial a través de pecados sexuales, como son adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo o alguna cosa indecente. Es peligrosísimo. Rápidamente voy a hablar un poco de este diablo. Asmodeo. Asmodeo es un principado de las tinieblas, un principado del infierno, y es el encargado de romper los pactos matrimoniales en las personas, sean cristianos o no sean cristianos. Quiero recordarle a los hermanos que el matrimonio fue establecido por Dios. Para un momentito, por favor. Este principado, llamado Asmodeo, es el encargado de romper el pacto matrimonial en las personas que se han casado. Nosotros vamos a ver todo el tiempo, en todo el mundo, cantidad de personas que se casan por la ignorancia y por el desconocimiento, rompen el pacto matrimonial. 5 causas rompen un pacto matrimonial: adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo. Cuando el pacto matrimonial se rompe, si no se sabe restaurar el pacto matrimonial, al matrimonio me lo lleva al infierno, se acaba, se vuelve un caos. Próximamente, si el Señor Dios Todopoderoso nos presta la vida, vamos a hacer unos videos sobre ese tema: matrimonio, familia, divorcio y recasamiento. Así se llama el tema. Es un tema bien espinoso, bien complicado, pero lo vamos a exponer a la palabra de Dios, a la luz, a la lupa de la palabra de Dios. Asmodeo trabaja junto con Menguelesh, otro principado. Ya vamos a hablar de Menguelesh. Entonces, ojo con ese demonio. Asmodeo. Nombre: Belzebú. Belzebú. Rango: principado. Operatividad: falsos milagros. Este principado también es conocido como el rey de las moscas o el dios de Cron. Se mueve por todos lados ejecutando y haciendo señales, milagros y prodigios mentirosos. Belzebú. Nombre: Loki. Rango: principado. Operatividad: la magia e ilusionismo a altos niveles. Este principado es el encargado de reclutar, formar y capacitar en la magia a altos niveles a personas desde muy temprana edad. Aún algunas satanistas, al quedar embarazadas, algunas satanistas al quedar embarazadas, sus ritos satánicos ofrecen a sus bebés desde el vientre a Satanás para que los use como él quiera, o de igual forma familias enteras por todo el mundo que practican el ocultismo a altos niveles también ofrecen a sus hijos a Satán
de generación en generación. Veamos algunos ejemplos de esto. Rápidamente te hablo de este principado llamado Loki. ¿Qué es lo que hace este demonio? Este demonio recluta, forma, capacita personas a nivel mundial. Algunas las escoge desde el vientre de la madre, son ofrecidas como mujeres satanistas que quedan embarazadas. Entonces, desde su vientre ofrecen a sus hijos a Satanás, para que Satanás los use como él quiera. No obstante, también este demonio Loki se encarga de reclutar personas o familias enteras para que sus hijos de generación en generación le sirvan a Satanás. ¿En qué área? En el ilusionismo, en la magia. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos de esta situación para que usted tenga una idea, que quede claro. El ilusionismo manejado por este demonio llamado Loki. Este es el caso de algunos ejemplos para que usted tenga una idea. Daimon, usted ha visto los programas de Daimon, Magia Imposible. Este demonio maneja este tipo de cosas. Daimon. Usted ha visto el caso, por ejemplo, de Chris Angel o Chris Angel, David Copperfield, etcétera, etcétera. Esta gente, estos individuos, en algunos casos han sido ofrecidos desde el vientre de la madre a Satanás, o vienen de generación en generación, familias de familias, y los forman, los ilustran y los capacitan en todo lo que es el ilusionismo, en todo lo que es la magia. Usted va a ver, por ejemplo, a Daimon hablando de su abuelo y de su descendencia. Parece ser que viene de descendencia en descendencia. Pero repito, Satanás hace milagros. Satanás hace milagros y señales y cosas de esas mentirosas. Yo recuerdo un testimonio, escuchaba una vez un testimonio muy tremendo. Nunca he olvidado ese testimonio. En los Estados Unidos hay un mago muy tremendamente usado por el diablo. Ya de pronto en esta época no tanto, pero sí fue un instrumento muy poderoso de Satanás. El mago David Copperfield, hay un testimonio de él. Usted sabe que cuando son testimonios donde se le va a dar la gloria a Dios, donde se le va a dar la honra a Dios, la alabanza a Dios, ese tipo de cosas no las publican, porque como yo le hablaba en uno de los videos, Satanás maneja los 4 poderes mundiales. ¿Sí? Dentro de los 4 poderes mundiales que Satanás maneja el poder de los medios de comunicación, visuales, en audio, escritos, etcétera, etcétera. Maneja la radio, la televisión. Satanás maneja todo eso. Yo recuerdo un testimonio de David Copperfield en una de sus presentaciones una vez, en un estadio de los Estados Unidos, un estadio muy grande. David Copperfield fanfarroneando, como es el diablo, porque si alguien es fanfarrón y si alguien es no sé cómo llamarlo, fantoche, adulador, es el mismo diablo. Y en este testimonio relata que en una oportunidad David Copperfield le dijo a un
pastor de una iglesia, le dijo: pastorcito, si usted quiere, yo lo invito, que mañana voy a tener una presentación en tal parte, y me gustaría, pastorcito, que usted vaya y mire con sus propios ojos y se dé cuenta el Dios que anda conmigo. Le dijo David Copperfield al pastor. Hago la aclaración, ¿no? Dios con minúsculo. Estoy refiriendo al diablo, a Satanás. Entonces el pastor, lleno del Espíritu Santo, le dijo a David Copperfield, le dijo: sí, con mucho gusto. Yo quiero ver en tu presentación qué es lo que hace el Dios que anda contigo. Le dijo el pastor a David Copperfield. Entonces al otro día el estadio estaba a reventar, y en la grama donde juegan los jugadores, David Copperfield estaba haciendo su presentación y tenía allí una mesa, especie como de camilla, y entonces estaba allí cualquier cantidad de gente, había miles de personas reunidas en ese lugar. Entonces el pastor llegó al sitio, tenía una boleta de entrada para primera fila. Llegó el pastor cristiano, y se sentó allí a ver la presentación de este mago, David Copperfield, cuyo demonio maneja todo esto. Se llama Loki, demonio que maneja la magia y la ilusión a altos niveles. Usted sabe, los demonios no trabajan solos. Los demonios son como un reloj suizo, trabajan muy sincronizados. Yo le he hablado de eso en algunos videos. No obstante, entonces empezó la presentación, dice el testimonio, de este mago, de David Copperfield, y puso a uno de sus ayudantes en una mesa, en una especie como de camilla, lo tapó con una manta, y entonces empezó a hacer sus pases, sus rituales, sus cosas allí espirituales. Entonces el paciente que tenía allí, el ayudante que tenía allí en la mesa, empezó a levitar. Se levantó, estaba acostado, empezó a levitar en la mesa. De la mesa se levantó y empezó a levantarse, a levitar. Hay un demonio que es el que levanta las cosas, puede levantar cosas de enorme peso, y este espíritu inmundo es conocido como telequinesia, y te repito, trabaja con los principados, con los gobernadores, con las potestades, de acuerdo al plan que tenga Satanás. Entonces, este hombre que estaba acostado, que era el ayudante de David Copperfield, empezó a levantarse, porque David Copperfield empezó a hacer sus pases y sus cosas, y el hombre se empezó a levantar, es decir, a levantar, no, a levitar, perdón, a levitar, horizontalmente levitaba, y ya cuando estaba a unos, dice el testimonio, cuando estaba a unos 9 metros de altura, pues todo el mundo estaba aplaudiendo, todo el mundo estaba feliz, emocionadísimo, viendo pues una actuación muy tremenda. Entonces vio al pastor que estaba allá sentado, David Copperfield, y le dijo: pastorcito, ¿está viendo? Eso es lo que hace el Dios que anda conmigo. Le dijo David Copperfield al pastor. Entonces el pastor levantó su mano derecha y dijo: en el nombre de Jesucristo, yo ahora desbarato
todo hechizo, todo conjuro del diablo, lo reprendo, deshago las obras del infierno. Una oración que duró 1 minuto. Y se ha venido este hombre de arriba. Se vino. ¡Pam! Cayó al suelo. Cayó y se mató el ayudante de David Copperfield. Corrieron médicos, paramédicos. Entonces lo revisaron. Estaban allí examinando al hombre que había caído de 9 metros de altura y se había matado. Entonces todo el mundo estaba consternado, todo el mundo estaba triste por el accidente que había pasado. A este mago se le dañó su número, se le dañó su número, su presentación. Y entonces, pues ahí había mucha tristeza, mucho pesar, mucho dolor. Se había acabado de perder una vida. No obstante, el pastor lleno del Espíritu Santo, dice el testimonio, se levantó. Se levantó y le dijo, empezó a orar por aquel hombre que había caído de 9 metros de altura, ayudante de David Copperfield, y empezó a orar por ese hombre, y el Espíritu Santo le dijo que soplara sobre el aliento de vida. Y cuando oró y sopló aliento de vida, el hombre una vez más revivió. Entonces cuenta el testimonio que el pastor le dijo a David Copperfield, le dijo, mira, este es el Dios que anda conmigo. Llévate a tu ayudante, que el Dios que anda conmigo lo resucitó. Pero tú sabes, ¿no? Los testimonios sirven para 2 cosas. Primero, para darle la gloria a Dios. Y segundo, para que la fe del cristiano, del creyente, sea edificada. Pero tú sabes, esas cosas que dan la gloria a Dios, el diablo no las promueve. El diablo no las anuncia. Entonces este demonio se llama Loki. Tú vas a ver esos magos por la televisión una vez. La primera vez que hablé cara a cara con Satanás, la primera vez que hablé con el diablo, que Dios me permitió en su amor y su misericordia hablar con Satanás frente a frente, el diablo me nombraba a Crisángel y me decía, si vistes como lo puse a andar por las aguas, como caminó Jesús, si vistes, me decía el diablo, si vistes como puse a andar a Crisángel, como Jesús, si vistes como puse a andar a Daimon, si vistes que yo hice eso, porque Satanás siempre va a tratar de imitar las cosas de Dios, siempre hará eso, siempre ha hecho eso, tratar de imitar las cosas santas de Dios. Entonces, el nombre de este demonio se llama Loki. Cuando tú veas esos magos, y ojalá estés cerca, reprende a este demonio, se llama Loki. Es el que maneja el ilusionismo, es el que maneja la magia a altos niveles. Amalek, rango principal, operatividad, los argumentos. Este demonio tiene a su cargo el razonamiento, los argumentos y la lógica. Siempre se mueve en la iglesia con estas 3 características: los argumentos, la lógica Este demonio siempre
maneja esas tres características. La lógica, los argumentos y lo que tiene que ver con el razonamiento. Es decir, pero es imposible, pero eso no puede ser. Pero es que si lo vemos de esta forma, si lo vemos de la otra, es que es imposible. Razonamiento, la lógica y los argumentos. Tú sabes que ese tipo de cosas, eso no funciona con la fe. Cuando Dios le dijo a Pedro, ¿tú te acuerdas? Aquel pasaje bíblico en el Nuevo Testamento. Tú vas a encontrar allí que Jesús se había bajado de la barca, había dejado a sus discípulos y se había ido a orar. Entonces, como casi al amanecer, sus discípulos están esperando al maestro en la barca. Cuando ven al maestro andando por las aguas, sienten miedo. Entonces empiezan a dar voces. Oh, es un espíritu. Oh, es un fantasma. Están asustados. Entonces Jesús lo ve y le dice: no temáis, soy yo, vuestro maestro. Entonces tú sabes, Pedro tenía una característica, no sé, muy rara, muy extraña. Pedro primero actuaba y luego pensaba. ¿Sí? ¿Me entiendes? Primero actuaba y luego pensaba, cuando a veces era al contrario. Entonces Pedro, sin pensar, le dice a Jesús: oh maestro, si eres tú, permite que yo vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. Y tú sabes, Pedro no sabía nadar y era un pescador. Pedro se incorpora dentro de la barca y pone su primer pie, su primera pisada sobre las aguas. Cuando menos se da cuenta, ya está caminando sobre las aguas. Cualquier persona dice, empiezan los argumentos, pero es imposible, pero ¿cómo van a caminar sobre las aguas? Luego empieza el razonamiento, pero es que se hunde. Luego empieza la lógica, pero es que es agua, pero es que él no sabe nadar, pero ¿cómo es posible? Pero tú sabes, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Entonces, en eso se mueven siempre los argumentos. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer mayores milagros de los que él hacía en Jerusalén por la incredulidad de la gente, por la dureza del corazón. Y la dureza del corazón la maneja la lógica, los argumentos y el razonamiento. ¿Cómo se llama este demonio entonces? Amalek. Nombre: Nosferatus. Nosferatus. Rango: principal. Operatividad: maneja el vampirismo. Vampirismo. Este principado es el que inspira a los productores de Hollywood a hacer cualquier cantidad de películas de vampiros, películas de murciélagos, etcétera, etcétera. Pero el demonio como tal, escucha, el demonio como tal es real, existe. Tú vas a ver a un poco de gente con una mente torcida. Ya continuamos con el video, se nos acabó el CD, vamos a hacer otro. Ya venimos con ustedes, hermanos.